En Java tenemos algo excelente que es el garbage collecting. El garbage collecting es que él es lo suficientemente inteligente como para darse cuenta cuando ya no estamos utilizando, ya no necesitamos un puntero o una memoria particular. Y cuando él se da cuenta que no la necesitamos, simple y llanamente la libera solo. ¿Okay? Entonces, no más aquello de andar liberando memoria y de andar pensando dónde y en qué lugar exacto y cómo voy a organizar todo este conjunto de clases para poder liberar memoria y no morir en el intento. ¿Okay? O sea, simplemente pidan memoria. Pidan memoria. Más adelante se van a dar cuenta que bueno, hay algunos bemoles y algunos detalles en el manejo de memoria en Java, ¿no? Pero pueden vivir irresponsablemente realmente durante mucho tiempo sin generar consecuencias. ¿Ok? Graves. Entonces estén tranquilos en ese sentido. Si hacemos eso, yo no sé, yo voy a mandar a imprimir date, a ver qué imprime esto, y voy a mandar a imprimir de getDate. Ahí está. A ver, fíjense, él se está encargando de formatearme el date, este es el primer system error, de formatearme el date a una cadena que me muestra la información correspondiente. Y aquí me está imprimiendo el día en particular. ¿Ya? Si yo tengo, por ejemplo, voy a crear una clase y no voy a decirles exactamente qué es todavía, un string buffer, buff igual a new string buffer, y uno le da syser strbuff. ¿Qué pasó aquí? Me encantaría que compilaras y que hicieras lo que tienes que hacer. Sí, lo está imprimiendo. A ver, otra clase. String buffer, no. A ver. Image. Ojo, no, estoy buscando una clase cualquiera realmente para imprimir, no. Listo. No importa realmente la clase que usen. Ahí está. Entonces fíjense, miren. Resulta y pasa que él está imprimiendo el date en un formato bonito, luego nos está imprimiendo el día, S3, ¿okay? Y luego estamos imprimiendo esta clase list, que no importa lo que es una clase. Se fijan, la declaré y la inicialicé. Entonces cuando él tiene cierta clase que no define un formato, digamos así, legible para imprimir, él nos va a imprimir ciertas cosas particulares, entre ellas la dirección de memoria, ¿no? Esa no lo está haciendo, esa también define un formato particular, lamentablemente. Ahorita no se me ocurre una rápidamente. Pero lo que trato de decirles, uno puede mandar a imprimir una variable y obtener información al respecto. ¿Preguntas hasta ahora? A ver, entonces básicamente ya cubrimos esto, el operador new. En Java todo es un puntero, o sea, ya estamos claros en ese sentido. Vamos a ver qué hay en la siguiente lámina. Lo que sigue son los condicionales, las estructuras de decisión. Vamos a pasar relativamente rápido por eso. Voy a crear otro ejemplo. Dime. ¿Por qué el getDate tenía tachado en el medio? Ah, muy buena pregunta, sí. Fíjense en algo. Un poco la política en Java es tratar de hacer que las cosas evolucionen sin romper la compatibilidad hacia atrás, ¿no? Entonces, para no romper la compatibilidad hacia atrás, a veces hay clases que son reemplazadas por otras clases que cumplen más o menos la misma función o son mejores, ¿no? A veces ocurre que hay métodos que uno no debería utilizar, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque ya están descontinuados. Hay otros métodos que se supone que hacen las cosas mejor. Entonces, para hacer eso, cuando uno tiene, yo voy a hacer clic en F3 para irme aquí, y uno quiere descontinuar un método, uno no quiere quitarlo, porque va a romper la compatibilidad con programas que ya están escritos y que utilizan ese método, ¿sí me sigue? Pero uno quiere marcar ese método como un método descontinuado que no se puede utilizar.
también nos da permiso. Creo que es eficiente. Pasa. Ok, estábamos hablando de métodos descontinuados. ¿Sí? O sea, entienden la idea general. Yo escribí una clase y resulta que ya no quiero que la gente use ese método. Pero si lo quito, le puedo romper el programa a alguien que a lo mejor ya lo está usando. Entonces lo que hago es que le pongo esta anotación particular o especial, @deprecated, y esa @deprecated lo que me está diciendo es que el método está descontinuado. Entonces cuando yo pongo eso y alguien utiliza ese método, como es el caso que hemos hecho aquí, el primero me da un warning, a ver, por aquí está, me dice que el método getDate está descontinuado y de hecho me lo tacha, en este caso diciéndome, mira, o sea, esto te va a funcionar, pero tú no deberías utilizar esto. Es una bonita forma de decirle al tipo, múdate a la nueva forma de hacer las cosas, ¿ya? De hecho, inclusive en la mayoría de los Javadocs, de los métodos deprecated, normalmente colocan el reemplazo. Entonces aquí me están diciendo, bueno, en lugar de eso utilice calendar.calendar day of the week, ¿ya? Entonces ahí me dan información de cómo debería yo reemplazar ese método. ¿Alguna otra pregunta? Entonces vámonos con los condicionales. Voy a crear otro ejemplo. Condicionales. Ya. Y voy a crear un main. Y vamos a empezar. Primero que nada, if else. Voy a declarar un entero. A igual a 5. ¿Ok? Y coloco if a menor que 10 haga tal cosa, de lo contrario haga tal otro. Entonces sysr, y aquí ponemos entre comillitas a fue menor que 5 y aquí ponemos, perdón, que 10. A fue mayor o igual que 10. ¿Estamos de acuerdo? O sea, funciona exactamente igual que el if-else de C++. Pueden poner los anidados, pueden poner el if, pueden hacer prácticamente todo lo que hacen en C++, lo pueden hacer con estos ifs y else. La única condición es que se van a dar cuenta que cuando en las estructuras de decisión necesitan que algo evalúe, o sea, que tener un condicional, eso tiene que evaluar a un booleano, a juri porque sí. O sea, en C++, por ejemplo, esto compilaría if a haga tal cosa, de lo contrario haga tal otro. O sea, si a es igual a 0, eso se evalúa como falso. Si a es distinto de 0, eso se evalúa como verdadero. ¿Ven? Aquí no. Aquí si queremos hacer ese mismo comportamiento, tenemos que decir, bueno, si a es distinto de 0, entonces entra en el if, si no, entra en el else. O sea, la condición tiene que evaluar a booleano a juro. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas. Simple, ¿verdad? Ok. La otra cosa que podemos hacer es, vamos a dejar la condición para ser decente, switch, case y break. Entonces podemos poner, noten la autocompletación, SWI control barra, y ahí hay una plantilla lista que me construye lo básico, muy cómodo. Y entonces aquí pongo el key, en este caso voy a usar A, y luego tengo el case value y aquí pongo, bueno, no sé, 5. Les puedo poner toda una serie de cases. 1, 2, 3. Se comporta, si mal no recuerdo, exactamente igual que en C++, o sea, lo que uno coloca en el switch tiene que ser una variable de tipo entero. O sea, léase un char, un byte, un long, un int, un short, cualquiera de esas. ¿Okay? Uno coloca aquí en el case el número correspondiente a la opción. No puedo tener dos cases con el mismo número. Y el comportamiento del break es exactamente el mismo. O sea, si A valiese 2, entonces aquí se ejecutan las instrucciones que pongo en el case 2 hasta llegar al break. Y luego del break, entonces terminamos aquí al final de la operación.
¿Ya? Puedo hacer la cochinada que algunos quizás conocen que uno hace en C++, o sea, puedo quitar el break y forzar que, bueno, que cuando A vale 2, entonces entro aquí en el case, ejecuto estas dos instrucciones y sigo de largo también ejecuto las del 3. ¿Ok? Pero si van a hacer eso, sepan lo que estén haciendo. Quizás no es muy legible y muy decente. El default, si el flujo de ejecución no entra en ninguno de los cases, va a entrar en el default y obviamente es opcional, así que lo pueden quitar con toda tranquilidad. Creo que en Java 7, ojo, no estoy seguro, estos son rumores y cosas que uno va leyendo a veces en la red, van a permitir algo que PHP, por ejemplo, soporta, ¿no? Entonces aquellos pro PHP siempre han fastidiado con esto. Van a permitir que el switch soporte tipos de datos de cadena. ¿Okay? O sea, va a ser posible poner aquí una variable cadena y añadir aquí cosas como esto. Bueno, es algo esto. Todavía eso no está soportado, es a futuro. ¿Algún comentario respecto a switch y case? Es exactamente la misma cosa. El if abreviado, como se le suele llamar a veces, para los que no lo conocen, es una forma muy rápida de hacer un if y un else, sobre todo cuando uno quiere asignar valores. Fíjese, uno puede hacer esto. Uno puede decir int b es igual a. Entonces aquí uno coloca, si A, una condición, es menor que 5 o menor que 6, entonces eso vale 10. De lo contrario, vale 20. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quiénes no conocían esta expresión? ¿Cómo? Hay un 2 puntos. Voy a añadir un par de espacios para que quede el... ¿Ok? O sea, la expresión es exactamente equivalente, es una forma de escribir esto mismo. INTB, no lo inicializo. Voy a cambiar B por C, pero me siguen la idea. Es lo mismo que decir if A es menor que 6, ¿ok? Entonces C es igual a 10. De lo contrario, C es igual a 20. Es exactamente lo mismo, solo que en una línea de código. Es muy útil para ahorrarse esos ifs tontos a veces, pero por favor no traten de hacer ifs complejos con ese tipo de cosas, porque pueden suceder realmente cuestiones muy cómicas. O sea, les pongo un ejemplo. Tenía un amigo una vez en la oficina que estaba tratando de escribir una función y el tipo estaba empeñado en escribirla con un if de estos abreviados, porque ojo, también se pueden anidar, ¿no? O sea, uno puede meter, aquí en vez de 10, uno puede meter otro if anidado, otro if abreviado de estos, etc., ¿no? Este tipo estaba empeñado en hacer eso y después de una hora más o menos de sufrir, agarra, suelta el teclado y me mira y me dice, mira, a ver, porque es que estoy emperrado en hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces cuando vamos a verlo, lo primero que hacemos es tratar de hacerlo con un if normal y corriente y resulta que eso requería un par de ifs, no uno solo, ¿no? Y cosas así. Entonces lo que digo, es simple para hacer cosas pequeñas, pero no sacrifiquen legibilidad en pro de usar esto. ¿Ok? Eso es básicamente el comentario. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario al respecto. El instance of. El instance of. Muy buena pregunta, sí. El instance of, bueno, funciona de esta manera. Miren, a ver. Sí. Supongan que yo declaro un date. Voy a venirme aquí a operadores mat y voy a copiarme la declaración del date que teníamos acá. ¿Okay? Supongan que yo declaro un date. Y yo en algún lugar llamo a una función. De hecho, voy a hacer algo particular. Miren, no le voy a poner date, le voy a poner object. Y paso a explicar.